Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología del ciclo menstrual. La ponencia está a mi cargo, Cielo Valentina Chamorro, estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad Javeriana de Cali. La tutora para esta ocasión fue la doctora Ángela González, ginecóloga y obstetra. En esta presentación abordaremos 5 ejes temáticos. En primer lugar, ¿qué es el ciclo menstrual?, donde daremos algunas definiciones que son importantes para contextualizar el tema. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el papel de las hormonas durante el ciclo. Luego abordaremos el ciclo ovárico, el endometrio y el ciclo endometrial. Finalmente daremos algunos mensajes para llevar a casa. Antes de responder esta primera pregunta, es muy importante entender qué es la menstruación como tal. La menstruación es un fenómeno en el que ocurre una lesión y reparación repetida de los tejidos que implica que haya un equilibrio entre diferentes procesos, como la proliferación del tejido, la deshidratación, los procesos inflamatorios, los estados de hipoxia, la apoptosis, los estados de hemostasia y la vasoconstricción. Todas estas situaciones finalmente van a generar un proceso de reparación y regeneración del tejido. Es importante aquí mencionar que este proceso es consecuencia de los cambios cíclicos en la actividad hormonal y que estos cambios cíclicos son fisiológicos. Ahora bien, en relación a qué se considera como normal en relación a los parámetros del ciclo menstrual. En cada individuo el ciclo menstrual puede variar dependiendo de factores como su edad o su actividad hormonal, por lo que se han establecido unos parámetros de lo que se considera un ciclo menstrual típico. Todo lo que esté por fuera de estos parámetros ya hay que indagarlo y mirar si existe alguna causa subyacente que esté generando una alteración. En primer lugar, en relación a la frecuencia, es decir, cada cuánto sucede el ciclo menstrual, es normal entre los 24 y 38 días. Si no hay un sangrado, se considera que el ciclo menstrual está ausente. Si dura menos de 24 días, se considera un ciclo frecuente, y si dura más de 38 días, se considera un ciclo poco frecuente. En relación a la duración de la menstruación, es normal que dure igual o menos de 8 días, y si dura más de este tiempo, ya se considera de una duración prolongada. En relación al volumen, es muy importante tener en cuenta lo que la paciente considera como normal o lo que ella está acostumbrada que sea normal durante todos sus ciclos. Si ella refiere un aumento o una disminución, pues ya habría que entrar a mirar si existe alguna alteración que esté generando esta variación. En relación a la regularidad, está muy de la mano de lo que es la diferencia entre los ciclos más largos y los ciclos más cortos de la persona. Se considera un ciclo irregular si esa variación es mayor a 10 días. Sin embargo, aquí es muy importante tener en cuenta que la regularidad está relacionada con la edad o la etapa en la que se encuentre el paciente. Por ejemplo, entre los 18 y los 25 años, la diferencia entre un ciclo y otro se considera normal si es menor a 9 días. Entre los 26 y los 41 años, se considera normal si esa diferencia es menor a 7 días, y entre los 42 y los 45 años se considera normal si esa diferencia es menor a 9 días. También en relación al ciclo menstrual típico es muy importante recordar que el ciclo menstrual no se establece o no se regulariza sino hasta 6 años después de la aparición de la menarquia. En mujeres mayores a 45 años que ya se encuentran en una transición a la menopausia, los ciclos menstruales no van a ser regulares porque ya existe un cambio hormonal. De esta forma, los ciclos menos variables van a ser entre los 20 y los 40 años, y esto quiere decir que en los extremos de la vida, como lo son la adolescencia y la menopausia, es normal y es esperable para su edad que el ciclo menstrual no sea regular. Muy importante recordar que el inicio del ciclo menstrual corresponde al primer día de sangrado durante la fase menstrual, como ya lo explicaré más adelante. Ahora, explicar o para entender qué sucede durante el ciclo menstrual, vamos a tener un ciclo menstrual que dura en promedio 28 días. De esos 28 días, del día 1 al 4 corresponde a la fase menstrual, es decir, a la menstruación. Durante el ciclo menstrual suceden dos fases, lo que ocurre antes de la ovulación y lo que ocurre después de la ovulación. De forma simultánea están ocurriendo dos ciclos, uno en el ovario y otro en el endometrio. El ciclo ovárico tiene 3 fases, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea, mientras que el ciclo endometrial tiene 3 fases, que son la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Tanto la fase folicular como la fase menstrual y la fase proliferativa ocurren antes de la ovulación, es decir, entre el día 1 y el día 14. La ovulación va a ocurrir por lo general siempre el día 14 y después de la ovulación está la fase lútea y la fase secretora. Ahora, ¿qué ocurre durante el ciclo ovárico? Ocurre principalmente la foliculogénesis y la maduración de los folículos. Luego ocurre la ovulación, luego hay una formación de un cuerpo lúteo que o se va a una atresia folicular o termina fecundado y empieza el proceso de implantación. Simultáneamente en el ciclo endometrial ocurre la menstruación, ocurre luego un crecimiento y proliferación del tejido, luego va a haber una diferenciación de ese tejido, un fenotipo secretor glandular, que lo que va a hacer es generar un ambiente más amplio, más cómodo y más apto para la implantación del embrión y para que éste pueda crecer y desarrollarse. Todos estos procesos están mediados mediante
el flujo de las hormonas, tanto hipotalámicas como de las hormonas producidas en el ovario. Bien, entonces, ¿cuál es el papel de las hormonas en el ciclo menstrual? Antes de hablar de esto, primero hay que contextualizarnos un poco y recordar cuál es la función del hipotálamo y cuál es la función de la hipófisis. El hipotálamo es una estructura constituida por varios núcleos ubicados en la base del cerebro, justo por encima del quiasma óptico. Las neuronas que se forman en el hipotálamo forman conexiones sinápticas con otras neuronas de todo el sistema nervioso central, por lo que es un punto crítico y muy importante para la integración de la información del medio y la integración con otros sistemas. Una de sus funciones principales es la regulación del sistema endocrino gracias a su conexión con la hipófisis. Las principales hormonas que se producen dentro del hipotálamo son la hormona liberadora de corticotropinas, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona liberadora de gonadotropinas. Para nosotros, en este caso que estamos hablando del ciclo menstrual, la hormona más importante es la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a tener como blanco la hipófisis anterior o adenohipófisis, donde va a favorecer la síntesis y producción y liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Ahora, como podemos observar en la imagen, el hipotálamo está conectado con la hipófisis mediante una estructura que conocemos como eminencia media. En esta estructura van a haber capilares que vierten su contenido hacia los vasos portales que atraviesan el tallo hipoficiario y forman una red de capilar a lo largo de la adenohipófisis. Este sistema se conoce como sistema porta hipoficiario. La dirección en la que drena este sistema es del hipotálamo a la hipófisis, es decir, que todo lo que se produce en el hipotálamo llega hasta la adenohipófisis a través de estos capilares. Sin embargo, aunque la dirección es hipotálamo-hipófisis, también existe un flujo retrógrado que es mucho menor, pero que esto explica cómo es que hay una retroalimentación en los diferentes niveles del eje y sobre todo pues una retroalimentación entre la adenohipófisis y el hipotálamo. Los principales núcleos productores de la hormona liberadora de gonadotropina son el núcleo arqueado, y en menor medida también se produce en el área preóptica y en el núcleo paraventricular, como los podemos ver señalados en la imagen. El núcleo arqueado, el área preóptica y el núcleo paraventricular. Ahora bien, la hormona liberadora de gonadotropinas es un decapéptido que su función principal, como ya lo mencioné, es estimular la biosíntesis y secreción de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Es muy importante mencionar que esta hormona se secreta de forma pulsátil para lograr que haya una secreción sostenida de estas gonadotropinas, por lo que los pulsos elevados van a estimular la producción de LH, o sea, de hormona luteinizante, y los pulsos lentos estimulan la producción de hormona folículo estimulante. Ahora, el blanco de estas hormonas producidas en la adenohipófisis es el ovario. En el ovario tenemos principalmente dos capas de celulares, las células de la teca que se encuentran en la parte superficial del folículo y las células de la granulosa que se encuentran en la parte interna del folículo. Estas células van a ser muy importantes, como ya lo voy a explicar, en la producción de otras hormonas que van a favorecer y van a regular el ciclo menstrual como tal. De forma resumida, tenemos que en el sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, especialmente en el núcleo arqueado y en menor medida en el área preóptica y el núcleo supraventricular, se va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona va a llegar a través del sistema portipoficiario a la hipófisis anterior, donde va a favorecer la producción de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante va a llegar a las células de la teca, mientras que la hormona folículo estimulante llega a las células de la granulosa. Como podemos observar en esta imagen, células de la teca en la parte superficial y las células de la granulosa en la parte interna. En las células de la teca se va a favorecer entonces la producción de andrógenos y la producción de progestanos. En las células de la granulosa se va a favorecer la producción de estrógenos y de inhibinas y activinas. Todas estas hormonas que se producen a nivel ovárico van a tener sistemas de retroalimentación a los diferentes niveles, ya sea a la adenohipófisis o al hipotálamo, que van a regular el ciclo a través de todas sus fases. Antes de hablar como tal del ciclo ovárico, es importante entender qué es el ovario y cómo está conformado. El ovario es la gónada femenina que produce los ovocitos maduros y secreta las hormonas sexuales que van a crear un ambiente en el cual puede ocurrir la fertilización y la implantación del blastocisto en el endometrio. Los ovarios están recubiertos por un derivado mesotelial cúbico bajo que se conoce como epitelio germinal. Es esta capa color gris que observamos como en la parte más externa del ovario. Inmediatamente debajo se encuentra la túnica albúginea, que es una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, muy poco vascularizada, que tiene fibras de colágeno que se orientan más o menos paralelamente a la superficie del ovario. Es la segunda túnica que observamos en la imagen, que es como un color mucho más claro. Todos los ovarios contienen una región cortical, es esta que observamos aquí, donde hay un epitelio germinativo y donde se encuentran ubicados los folículos en diferentes estadios de maduración. Luego está la región medular,
que contiene tejido conjuntivo principalmente, células contráctiles y células intersticiales que dan un soporte a la región cortical, que tienen los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que conectan al ovario con la parte externa. Antes de hablar del ciclo ovárico como tal, es importante entender cómo se forman y se desarrollan los folículos en el ovario. En este sentido, es importante recordar que los folículos ováricos son la unidad funcional primaria del ovario y que la mujer, a diferencia del hombre, tiene un número limitado de gametos que está determinado por el número de ovocitos que se forman durante la vida fetal. La maduración de dichos ovocitos y la producción de gametos femeninos haploides, que son capaces de ser fecundados por un espermatozoide, comienza en el ovario fetal. Más o menos en la cuarta semana de gestación, las células germinales primordiales migran desde el endodermo del saco vitelino hasta la cresta gonadal, donde se desarrollan en ovogonias o en células germinales inmaduras que van a proliferar mediante procesos de mitosis. La foliculogénesis es un proceso que está mediado por factores intrínsecos dentro del ovario y por factores extrínsecos como las gonadotropinas, es decir, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Durante este proceso ocurren tres acciones fundamentales. Va a haber un aumento de tamaño un aumento de tamaño y va a ocurrir la maduración del ovocito, como podemos observar a lo largo de las diferentes fases en la imagen. En segundo lugar, va a haber una diferenciación y proliferación de las células de la granulosa y de la teca, y finalmente va a haber la formación y la acumulación de líquido en un folículo final, y también conocido como folículo de Graf. La maduración de los folículos ováricos se da principalmente en 4 fases. En primer lugar está la formación del folículo primordial, luego sigue la formación del folículo primario, la formación del folículo secundario y finalmente la formación del folículo de Graf. En relación a los ovocitos primarios, hacia la semana 8 de gestación existen aproximadamente 300.000 ovogonias en cada ovario. A partir de este momento, algunas de estas ovogonias entran en la profase de la meiosis 1 y se convierten en ovocitos primarios. Desde este momento y hacia adelante, el número de células germinales viene determinado por 3 procesos de mitosis, meiosis y muerte celular por apoptosis. Hacia las 20 semanas ya se han completado todas las divisiones mitóticas de las células germinales femeninas y el número total de células alcanza aproximadamente los 6 a 7 millones. Todas esas ovogonias que no entraron en la profase de la meiosis 1 en la semana 28 o 30 de gestación mueren por un proceso de apoptosis, mientras que los ovocitos que sí entraron en ese proceso de meiosis se detienen en el estadio de diploteno de la profase 1. En este momento ocurre una parada meiótica que dura justo hasta antes de la ovulación, que ocurre muchos años después, cuando se reanuda la meiosis y se expulsa el primer corpúsculo polar. Es de esta forma que estos folículos primordiales básicamente corresponden a aquellos ovocitos que quedaron en estado de dictioteno, es decir, a aquellos ovocitos que quedaron en esa parada meiótica. Estas estructuras están rodeadas por una sola capa de células de la pregranulosa fusiformes que forman ese folículo primordial. Cada folículo primordial se encuentra envuelto en una membrana basal, como lo podemos observar en la imagen. Hacia la semana 30 de gestación, los ovarios van a contener alrededor de 5 a 6 millones de folículos primordiales. En este momento no se pueden formar ovocitos nuevos, ya que todas las células madre gametogénicas, es decir, todas esas ovogonias, ya han muerto o han entrado en procesos de meiosis. Por lo tanto, hacia la mitad de la gestación ya se ha establecido la dotación de gametos femeninos que va a tener la mujer durante toda su vida. El número de folículos primordiales va a disminuir gradualmente durante el resto de la vida de la mujer. Aunque no es muy claro el por qué sucede este proceso, se cree que los folículos primordiales sufren un proceso de apoptosis que comienza hacia la mitad de la gestación y finaliza en la menopausia, cuando se agota en su totalidad esa reserva de folículos primordiales. Este agotamiento progresivo va a ser independiente de las hormonas gonadotrópicas y no va a estar afectado por procesos como el embarazo o el consumo de anticonceptivos orales. Además, es importante recordar que después de la pubertad se reclutan mensualmente una corte de 10 a 30 folículos primordiales que entran al proceso de foliculogénesis, el cual culmina pues en la ovulación, que es la rotura del folículo y la expulsión como tal del ovocito, o en un proceso de atresia, que se define como un proceso coordinado en el cual el ovocito y las otras células que forman el folículo sufren una serie repetida de apoptosis, degeneración y resorción. Es importante también mencionar que cerca de los 300.000 folículos primordiales que están presentes durante la pubertad, solamente de 400 a 500 se destinan para la ovulación entre la pubertad y la menopausia. Ya en la fase de formación del folículo primario,
Este proceso implica la proliferación de las células de la granulosa y su diferenciación a partir de células de la pregranulosa aplanadas hacia células cuboides, tal y como lo podemos observar en la imagen. El ovocito aumenta de tamaño y forma una zona pelúcida que es básicamente una cubierta glucoproteica que rodea la membrana plasmática del ovocito. Ya en la fase de formación del folículo secundario, que es este que observamos aquí, la proliferación de las células de la granulosa y la aparición de la capa de las células de la teca convierten ese folículo primario en un folículo secundario. Los folículos secundarios contienen un ovocito primario que está rodeado de varias capas de células de la granulosa cuboides. Asimismo, se induce la diferenciación de las células del estroma ovárico que rodea todo el folículo para que se diferencien las células de la teca que pueblan el exterior de la membrana basal del folículo. El ovocito va aumentando de tamaño y de diámetro y durante este crecimiento van aumentando también la cantidad de células de la granulosa y de células de la teca que muestran una diferenciación creciente para formar la capa de la teca, interna, que es la más próxima a la granulosa, y la capa de la teca externa que se compone del estroma ovárico circundante. Las células de la teca proliferan y adquieren receptores para la hormona luteinizante y de esta forma también adquieren la capacidad para producir y sintetizar esteroides. A medida que el número de células de la granulosa va aumentando también la secreción de líquido hacia el centro del folículo, lo que va a formar un espacio lleno de líquido denominado antro, tal y como lo podemos observar en la imagen. Este vendría siendo el antro. Los folículos terciarios representan el primero de los dos estadios antrales. El segundo ya viene siendo, pues como tal, la formación del folículo de Graf. La hormona folículo estimulante induce la transición de estos folículos secundarios preantrales, es decir, antes de que se forme el antro, a folículos terciarios antrales, donde ya tenemos pues la formación de esta estructura. La última fase de la foliculogénesis es como tal la formación del folículo de Graf. A medida que el antro va aumentando su tamaño, prácticamente rodea el ovocito, tal y como lo podemos observar en la imagen. En este segundo estadio antral, el diámetro del folículo aumenta hasta que ya tiene un folículo preovulatorio. Las células de la granulosa de este tipo de folículos van a contener tres tipos de células. Las células de la granulosa murales, que son las que están más alejadas del centro del folículo, las que son metabólicamente más activas y las que contienen grandes cantidades de receptores para la hormona luteinizante y enzimas necesarias para la síntesis de esteroides. En segundo lugar están las células de la granulosa del cúmulo, que son las que se vierten con el ovocito en el momento de la ovulación. No tienen capacidad para generar estrógeno y tienen bajos receptores para la hormona luteinizante. Y finalmente están las células de la granulosa antrales, que están enfrentadas con el antro, es decir, corresponden a esta última como capa de células que observamos aquí, que está directamente relacionada con el antro, y estas se quedan en el folículo para convertirse en células luteínicas grandes del cuerpo lúteo, que ya explicaremos más adelante. Aquí es importante mencionar que la acumulación de líquido antral es un factor fundamental en la formación del folículo dominante. Entre los 5 y 6 días antes de la ovulación, el folículo dominante sufre una expansión acelerada que forma un abultamiento quístico en la superficie del ovario. Esto indica que el folículo ya está listo y ya está preparado para la ovulación. Ahora sí, ya para hablar como tal del ciclo ovárico, hay que recordar que este está compuesto por tres fases. La fase folicular, que ocurre entre el día 1 y el día 14, la ovulación, que ocurre en el día 14, y la fase lútea, que ocurre desde la ovulación hasta el día 28. La fase folicular, a su vez, está compuesta por tres subfases: la temprana, la media y la tardía. En la fase folicular temprana tenemos un ovario hormonalmente menos activo que acaba de salir de un ciclo previo, por lo que los niveles de estrógeno, progesterona e inhibina están muy bajos, están muy disminuidos. El aumento en la frecuencia de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas aumenta la cantidad de FSH disponible casi en un 30%, lo que va a favorecer el reclutamiento de los folículos que están destinados a la ovulación y va a favorecer pues la maduración de los folículos preantrales. Como ya lo mencioné anteriormente, se reclutan aproximadamente de 10 a 30 folículos. En la fase folicular media, a medida que los folículos reclutados crecen, aumentan las concentraciones de estradiol e inhibina, ya que estas son dos hormonas que se producen al interior del folículo, y esto va a generar a nivel de hipotálamo un feedback negativo que disminuye las concentraciones séricas de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Este ambiente hormonal va a favorecer la selección del folículo dominante, mientras que los folículos no seleccionados disminuyen su expresión de receptores para la hormona folículo estimulante y sufren un proceso de atresia. Hay que recordar que en esta fase el aumento considerable en la cantidad de estrógenos va a favorecer también la proliferación del endometrio uterino. En la fase folicular tardía, los estrógenos aumentan
y las concentraciones séricas de la hormona folículo-estimulante y de la hormona luteinizante van a estar disminuyendo debido a ese feedback negativo que ya mencionamos anteriormente. A medida que se selecciona el folículo estimulante, la hormona FSH induce la expresión de receptores para la hormona luteinizante en el ovario y esto aumenta la secreción ovárica de diferentes factores de crecimiento intrauterino. La expresión de estos receptores para la hormona luteinizante durante esta fase, las células de la granulosa van a empezar la producción de pequeñas cantidades de progesterona. Esta progesterona disminuye la proliferación de las células de la granulosa y ralentiza el crecimiento folicular para preparar el ambiente para la ovulación. Hay que recordar que a nivel del ovario se producen algunas hormonas como el estradiol, la progesterona, la estrona, la androstenediona y la testosterona. Sin embargo, las células de la teca y las células de la granulosa, ninguna por sí sola puede producir estrógenos, por lo que existe un sistema para la producción de este tipo de hormonas a nivel del ovario. Como ya he mencionado anteriormente, las células de la teca son más sensibles a los estímulos de la hormona luteinizante, mientras que las células de la granulosa son más sensibles a los estímulos de la hormona folículo-estimulante. Sin embargo, durante la fase lútea, las células de la granulosa también reciben el estímulo de la hormona luteinizante. La hormona luteinizante estimula la célula de la teca a través del sistema de la anilato ciclasa, como podemos observar en la imagen, incrementando su síntesis para receptores de colesterol, específicamente del colesterol LDL, la enzima de la decisión de la cadena lateral. Una vez se estimula este sistema, la célula de la teca aumenta su síntesis de androstenediona. La androstenediona es sintetizada en estas células, se difunde libremente hacia las células de la granulosa. Una vez ahí, el estímulo de la hormona folículo estimulante, a través también de la vía de la adenilato ciclasa, estimula a la célula para producir una enzima conocida como aromatasa. La enzima aromatasa convierte la androstenediona, que se recibió desde la célula de la teca, en testosterona y estrona, y posteriormente a la estrona la convierte en estradiol. Y posteriormente el estradiol, como podemos observar, se difunde a los capilares sanguíneos para dirigirse a sus demás blancos a nivel sistémico. La segunda fase del ciclo ovárico corresponde a la ovulación, que ocurre en el día 14 del ciclo. Durante esta fase hay un rápido incremento en las concentraciones de estradiol, lo que desencadena un cambio en la retroalimentación negativa de la que veníamos hablando en la fase folicular a una retroalimentación positiva a nivel del hipotálamo y a nivel de la adenohipófisis. Este cambio en la retroalimentación genera un incremento súbito de las concentraciones de la hormona luteinizante. Se necesita que haya concentraciones de estradiol de aproximadamente 200 picogramos por mililitro por 50 horas para iniciar este pico de hormona luteinizante. El pico dura aproximadamente 48 horas y la ovulación se produce 36 a 40 horas después del inicio del aumento de la hormona luteinizante a nivel del ovario. El pico de LH genera cambios en el ovario. El ovocito en el folículo dominante completa su primera división meiótica, que es un paso necesario para que el ovocito sea fertilizable más adelante. El ovocito se libera del folículo en la superficie del ovario aproximadamente 36 horas después, como ya lo mencioné, y luego viaja por la trompa de falopio hasta la cavidad uterina. Adicionalmente, durante esta fase ocurre la luteinización de las células de la granulosa, lo que aumenta progresivamente las concentraciones de progesterona, desacelerando el pico de la hormona luteinizante y favoreciendo el crecimiento del revestimiento endometrial. La tercera fase del ciclo ovárico corresponde a la fase lútea, donde ocurre la diferenciación a cuerpo lúteo mediada por la hormona luteinizante. Sin embargo, durante esta fase, la hormona que predomina es la progesterona. Lo que va a ocurrir es que va a haber una diferenciación de un cuerpo hemorrágico a un cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a estar mantenido principalmente por las concentraciones de la hormona luteinizante. En esta fase vamos a tener que el estradiol, la progesterona y la inhibina están aumentadas y esto va a generar un feedback negativo en el eje, disminuyendo las concentraciones séricas de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Si no hay un embarazo, el cuerpo lúteo se comienza a degenerar más o menos en el día 21 y 22 y va a entrar en un proceso de regresión o de luteólisis. La progesterona, el estradiol y la inhibina disminuyen y el cuerpo lúteo se diferencia en cuerpo albicans, lo que inicia un nuevo ciclo, tal y como lo observamos aquí en la imagen como tal. Si existe un embarazo, las hormonas que se favorecen con este proceso mantienen la función esteroidogénica del cuerpo lúteo hasta aproximadamente la semana 9 de gestación. Hay que recordar que el cuerpo lúteo funciona como una glándula endocrina transitoria donde se van a producir esteroides e inhibina A.
Antes de hablar del ciclo endometrial es importante reconocer qué es el endometrio. El endometrio es un tejido multicelular que forma el revestimiento del útero. Su función es principalmente preparar la implantación del embrión y mantener el embarazo o en ausencia de un embarazo, es un tejido que se muda y se repara, es decir, que menstrua. Tiene la capacidad de repararse rápidamente sin dejar cicatriz o sin perder su función principal. Está formado por dos capas. Los 2/3 superiores corresponden a una capa funcional, que es esta que ven en la imagen, que se muda durante la menstruación, y el tercio inferior corresponde a una capa basal que no participa en la menstruación, pero que sirve como soporte y sostén para las dos capas funcionales. Este es un tejido muy dinámico que a lo largo del ciclo responde a los diferentes niveles de hormonas que cambian en las diferentes fases del ciclo menstrual. Los principales componentes celulares del endometrio son las células epiteliales, las células del estroma, las células vasculares y una variedad de células inmunitarias cuya cantidad varía dependiendo de la etapa del ciclo de la que se está hablando. El endometrio puede alcanzar un tamaño de 1 a 2 milímetros después de la menstruación y de 12 milímetros en el pico de la hormona luteinizante. Ahora sí, en relación al ciclo endometrial, como ya lo mencioné anteriormente, está compuesto por tres fases: la fase menstrual, que va del día 0 al 4, la fase proliferativa, que va del día 4 al 14, y la fase secretora, que va del día 14 al 28. En la fase menstrual, es esta primera fase que observamos aquí, el ovocito no se fecundó y no se produjo un embarazo en el ciclo anterior, va a haber una disminución brusca en la secreción de hormonas como el estradiol y la progesterona, lo que significa que hubo la muerte del cuerpo lúteo que se formó durante el ciclo previo. Al cesar este soporte hormonal, el endometrio degenera el componente vascular y glandular, lo que genera que el tejido se degrade y aparezca el sangrado menstrual. Como ya lo hemos mencionado, este momento se define como el inicio del ciclo menstrual. Después de este proceso, todo lo que queda en la superficie uterina en su mayor parte es una capa fina de células del estroma no epiteliales y algunos restos glandulares. Durante la fase proliferativa del ciclo endometrial, que corresponde a esta que podemos observar en pantalla, el endometrio comienza a restaurarse aproximadamente al quinto día del ciclo después de la menstruación. Esto ocurre gracias a que hay una proliferación de las células del estroma basal en la superficie que quedó desnuda del útero, y también hay una proliferación de las células epiteliales desde otras partes del útero. Básicamente ocurre un proceso de hiperplasia celular y un aumento de la matriz extracelular que da lugar a un engrosamiento progresivo del endometrio durante principalmente la fase proliferativa tardía, como lo podemos observar en la imagen. El grosor del endometrio aumenta desde unos 0.5 milímetros hasta 5 milímetros durante la fase proliferativa. Después del día 14, entonces, se entra a lo que corresponde a la fase secretora del ciclo endometrial. Durante esta fase va a haber un aumento progresivo de la progesterona que va a generar que haya un efecto antiestrogénico, es decir, se va a inhibir el efecto estrogénico que hay en la fase proliferativa de generar hiperplasia celular para aumentar el diámetro del endometrio. En la fase secretora lo que ocurre es que debido al estímulo de la progesterona hay un cambio hacia un fenotipo secretor, lo que quiere decir es que aumenta la vascularización del tejido, aumenta la expresión de colágeno y aumenta la expresión del tejido glandular. Esto ocurre en un proceso que se conoce como desidualización. ¿Qué es ese proceso de desidualización? Básicamente que por acción de la progesterona el tejido se adapta a una fase proliferativa, va a favorecer en la posterior fase de embarazo, la implantación del embrión y todo lo que sucede después de que el ovocito como tal sea fecundado. Al finalizar la fase secretora, si no ocurrió un proceso de implantación, nuevamente se llega a la fase menstrual, donde ocurre pues el proceso de degradación del tejido que se formó durante estas otras fases del ciclo endometrial. Ahora en esta imagen lo que observamos es un resumen de lo que sucede a lo largo del ciclo menstrual, en un ciclo sin concepción y en un ciclo donde sí ocurre la concepción. Básicamente observamos cómo al inicio del ciclo menstrual en el día 1 hay un nivel disminuido de todas las hormonas, lo que genera que se favorezca el proceso de menstruación. Posteriormente, a lo largo que avanza el ciclo, aumentan los niveles de estradiol, posteriormente aumentan los niveles de progesterona y eso hace que a nivel endometrial se prolifere el tejido endometrial, a nivel ovárico haya una maduración de esos folículos. De esos folículos primordiales almacenados en el ovario y que a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, pues debido a la ovulación se genere un pico de la hormona luteinizante y un aumento, mucho menor, pero un aumento de la hormona folículo estimulante. En el día 14 exacto, pues va a favorecer el proceso de ovulación. Luego de la ovulación, pues viene una disminución de las hormonas hipotalámicas con un aumento de las hormonas ováricas, principalmente de los estrógenos, lo que favorece la diferenciación de lo que quedó de la ovulación en un cuerpo lúteo. Y eso también favorece pues la diferenciación del tejido endometrial hacia un tejido secretor. En teoría se prepara para recibir una fecundación, pero debido a que no ocurre esa fecundación, nuevamente en un nuevo ciclo se degrada y genera pues, la menstruación.
Por el contrario, en un ciclo donde sí hay concepción, pues vemos como en la fase que correspondería a la fase lútea, pues hay un proceso de fertilización e implantación que queda pues establecido en ese tejido que se preparó durante la desidualización. En este recuadro podemos observar cómo ocurren simultáneamente las diferentes fases del ciclo ovárico y ciclo endometrial y cuál es la hormona predominante en cada uno. Entonces tenemos que a nivel de la fase folicular tardía y en la fase proliferativa del ciclo endometrial, la hormona predominante es el estradiol, mientras que después de la ovulación a nivel de la fase lútea y la fase secretora del ciclo endometrial, la hormona predominante es la progesterona. Hemos llegado al final de la presentación, pero no sin antes dejar estos mensajes principales que hay que recordarlo siempre cuando estamos hablando de ciclo menstrual. El promedio del ciclo menstrual típico regular, el sangrado ocurre cada 24 a 38 días, da menos de 8 días y la diferencia entre ciclos es menor de 10 días. Sin embargo, hay que recordar que la regularidad está muy influenciada por la edad de la persona de la que se está hablando. También es importante recordar que el ciclo inicia con el día 1 de la menstruación. Las mujeres tienen un número limitado de gametos que está determinado por el número de ovocitos que se forman durante la vida fetal. Las 4 hormonas principales que están involucradas durante el ciclo menstrual son los estrógenos, que de forma sintética estimulan el crecimiento del endometrio, la progesterona, que prepara el útero específicamente el endometrio para la implantación del óvulo que se fertiliza, la hormona folículo estimulante, que estimula el desarrollo de los folículos ováricos durante la fase folicular, la hormona luteinizante, que desencadena la ovulación en el día 14, y finalmente tenemos cómo se encuentran las hormonas a lo largo del ciclo. Del día 1 al 4 todas las hormonas están bajas, del día 5 al 14 tenemos un predominio de estrógenos, en el día 14 hay un pico de la hormona luteinizante y en el día 15-28 hay un predominio de la hormona progesterona. Eso fue todo, muchas gracias a todos.